Hola, buenas tardes. Si me escuchan, ¿verdad? Buenas tardes, doctor. Doctor. Buenas tardes, doctor. Sí. Nosotros lo escuchamos. Se va a pasar lista Alonso Martínez, Presente, doctor. Chávez Mellado, Presente, doctor. Cruz Mendoza, Presente, doctor. Gómez Soto, Presente, doctor. González González, Presente, doctor. González Hernández, Presente, doctor. Hernández Hernández, Presente, doctor. Hernández López, Presente, doctor. Ibáñez Hernández, Ibáñez Hernández, Presente, Iglesias, doctor. Disculpe, es que tengo problemas de internet. está bien. Iglesias Caballero, Presente, doctor. León Morales, Presente, doctor. Molina Martínez, Presente, doctor. Montes Cruz, Presente, doctor. Nolasco Avendaño, Presente, doctor. Nolasco Toledo, Presente, doctor. Ochoa Ríos, Ortiz Altamirano, Presente, doctor. Pacheco García, Presente, doctor. Pérez Mosqueda, Presente, doctor. Pérez Torres, Presente, doctor. Porcayo Vargas, Presente, doctor. Rivero Hernández, Presente, doctor. Salgado Ramos, Presente, doctor. Doctor, todavía faltamos en la lista. perdón, es verdad. Sánchez Casas, Presente. Salgado Ramos, ya, ¿verdad? Sí, ya. Santiago Zárate, Presente, doctor. Toledo Vázquez, Presente, doctor. Fátima Pérez, Sí, doctor. a ver, de lo que les dejé ayer, si puede explicar qué es esto de radiación de frenado. Sí, doctor. Bueno, en la radiación de frenado, lo que va a pasar es que al inyectar un haz de electrones, estos van a llegar a colapsar con un cuerpo. Como ya sabemos, pues va a tener átomos. Lo que va a pasar es que uno de estos electrones va a chocar contra uno de los electrones de la capa externa. Sí, Ajá. Ajá, de la capa externa del átomo de la materia con la que choca, en este caso, digamos, el paciente. Y lo que va a hacer es que el electrón que se irradió le va a pasar su energía al átomo, en este caso de nuestro paciente. No va a ser en total toda su energía, va a ser una parte de esta y va a hacer que desacelere, por eso se llama desfrenado. Posterior a ello va a haber una desviación de este electrón que se irradió. Y por ahí decía también que por ello es que este tipo de radiación no es, digamos, la más óptima, ya que tiende a dispersarse y puede por ello dar lo que es los efectos negativos en lo que es al personal y al paciente si no se toman las precauciones indicadas. Pérez, ¿qué? Pérez Mosquera. Ok, vamos a ver. Iglesias Caballero. ¿Qué me dices de la radiación característica? Sí, doctor. Pues que cuando un electrón choca con o se acerca con
electrones que están cercanos al núcleo del átomo hacen que éste se como desestabilice y salga de su lugar. Porque, bueno, otro de sus electrones de órbitas más externas va a tomar el lugar de este, y al hacer ese cambio de electrón va a producir, ocurre un fotón que representaría como la energía liberada. Ok, es Iglesias Caballero, ¿no? Sí, sí, doctor. Miguel Ángel Pacheco, Sí, doctor. pasa del efecto Compton, ¿qué estudiaste o qué revisaste? Del efecto Compton, bueno, un fotón al que toma el nombre de fotón incidente va a interaccionar con el electrón de un orbital y le va a ceder parte de su energía para poder expulsarlo de su órbita. Y Ajá. bueno, ajá. Y luego, Expulsa el electrón y luego, ¿qué más? Aquí está en el esquema que están viendo en pantalla, ¿no? Se ve el fotón de los rayos X, interacciona con un electrón de la capa externa, lo expulsa y ¿qué se produce? el electrón que es expulsado cederá su energía ionizando bueno, se ionizará. Y bueno, este electrón toma el nombre de electrón Compton. Ajá, este. ¿Y Ujú. qué pasa con el haz de rayos X? El haz de rayos X. Fíjate aquí cómo está la onda. Este fotón tiene una longitud de onda diferente aquí. Es un Ujú. fotón dispersado, tiene una longitud de onda más amplia. Ah, sí. Y bueno, lo que ya les decía, cuando pierden un electrón, cualquier átomo, ya no es igual a un átomo equilibrado, sino ahora se forma un ion positivo. ¿Por qué se llama un ion positivo? Porque perdió el electrón. Porque perdió un electrón y el electrón tiene carga Negativa. negativa, ¿no? ¿Eres qué? Pacheco García Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿no? León Morales, Sí, doctor. ¿qué me dices del efecto fotoeléctrico? Pues es un efecto en el cual sucede, bueno, yo entendí que en superficies metálicas, cuando estas son iluminadas por algún tipo de luz, como la ultravioleta. Y cuando sucede esta iluminación, estas superficies perderán un electrón, bueno, mandarán expulsado un electrón, y a este electrón se le conoce como fotoelectrón. Ajá, Y bueno, solo eso que entendí. bueno, sí, igual aquí hay una onda de rayos X, un fotón, interactúa en este caso con un electrón de una capa más interna, a diferencia del ejemplo anterior, también va a desviarlo, se va a formar un fotoelectrón, pero al ser una capa interna, esta se estabiliza con un brinco energético de un electrón de una capa más externa, y también va a quedar como un átomo diferente, ahora es un ion positivo. Eres que León Morales, León. ¿verdad? León Morales, ¿verdad? Sí. Está bien. Disculpe, doctor. Ajá, bien. Es Sí. que mi compañera, creo que ya se volvió a conectar. Es que tiene problemas con su internet y se está saliendo de la reunión. Ah, está bien. Los demás sí me escuchan, ¿verdad? Sí están viendo la pantalla. Sí, doctor. Doctor.
Ok, vamos a continuar ahora con lo que es tomografía computada. La tomografía computada también tiene los mismos principios físicos de los rayos X, es decir, utilizamos radiación ionizante. Se van a tomar, es un equipo en el cual al paciente se le acomoda en un camastro y el camastro se introduce dentro de un túnel. Dentro del túnel lo que va a haber es un tubo de rayos X también, pero a diferencia de una sala de rayos X normal en donde el tubo está como fijo en la parte superior, en este caso está en ese túnel hay como un anillo que está girando alrededor del paciente de tal forma que va emitiendo haz de rayos X en diferentes ángulos y rodeando al paciente. Del otro lado del tubo de rayos X hay un detector de radiación que va a hacer que puede captar la radiación que atraviesa al paciente, de tal forma que dependiendo de la intensidad de radiación en determinado ángulo, se le va a dar una coloración o un tono en gris. Esto obviamente lo hace una computadora, absorbe o se le transmite toda la información y la va a representar como imágenes. Inicialmente eran bidimensionales, actualmente ya pueden hacer reconstrucciones en 3 dimensiones. Otra vez, en este caso fue un ingeniero mecánico el que realizó este invento, ¿sí? Su nombre es Godfrey Hounsfield. En honor a él se le denominan a las unidades de densidad comunidades Hounsfield. Aquí hay una cierta, alguna circunstancia que unía a Godfrey Hounsfield, que trabajaba en la empresa EMI. A lo mejor ustedes han oído hablar de esa empresa, que era más que nada, posteriormente se convirtió en una empresa de que vendía discos, pero tenía en sus inicios diferentes departamentos, uno de los cuales era la invención de ciertos aparatos. Entonces, gracias en este caso, a este grupo y a su éxito, es que ellos tuvieron recursos para poder producir y hacer patentes, pues sus inventos, como en este caso fue la tomografía. Aquí vemos una fotografía del primer equipo de tomografía. Al principio solamente se utilizaba para explorar el cráneo, ¿sí? Desde 1968, en ese año, Hounsfield, junto con la empresa EMI, pueden producir el primer tomógrafo y se instala en el Hospital Atkinson Morley de Londres en 1972. Un año después se produce un escáner que también va a poder explorar tórax y abdomen. Y hasta 1979 reciben el premio Nobel junto a Hounsfield, el físico Cormack, ambos por este invento. Esta es la imagen de la primera tomografía que se hizo en la cabeza. Vean cómo son imágenes muy pixeleadas, como muy cuadriculadas, pero pues obviamente eso fue mejorando con el tiempo. Este es un esquema de lo que representa un tomógrafo. Este es el túnel que les mencionaba. Este es el camastro donde se va introduciendo al paciente y alrededor, en este túnel, hay un anillo que está girando constantemente. De un lado está el tubo rayos X y del otro lado están los detectores. Toda la información se va hacia la computadora y se puede analizar a través de imágenes en una escala de grises. Debido a la continuidad de información en cuanto a la absorción de radiación, se puede dar a las imágenes, no solamente proporciona imágenes en 2 dimensiones, sino que también tiene un cierto grosor la imagen que permite diferenciar imágenes brillantes de otras brillantes en relación
a la densidad que puedan tener esas estructuras. Una de las características de la tomografía es que las imágenes podemos, en este caso ya no hablamos de radiopacidad, sino hablamos de hiperdensidad o de hipodensidad. Y de las hiperdensidades puede haber diferentes tonalidades que se pueden medir con las unidades Hounsfield. Doctor, disculpe, ¿con qué unidades dijo que se pueden medir? Perdón, ¿cómo dijiste? ¿Con qué unidades dijo que se puede medir la hiperdensidad y la hipodensidad? Con las unidades Hounsfield. Así como se escribía aquí. Así, unidades Hounsfield. Ahorita vamos a ver la escala de valores de las unidades Hounsfield. Entonces, tenemos aquí al paciente en la camilla, el tubo alrededor del paciente que está girando y en diferentes ángulos, el tubo de rayos X atraviesan al paciente y del otro lado hay un detector que va a captar la radiación que atraviesa en diferentes ángulos al paciente y la computadora nos va a dar unas imágenes también en escala de grises. De manera convencional, de igual forma como la radiografía convencional, las imágenes donde solamente hay aire, por ejemplo aquí por fuera del paciente hay aire, se le da una tonalidad más oscura. Y a las tonalidades más densas, como el hueso, se le da una tonalidad más blanca, en este caso es hiperdenso e hipodenso. Al igual que como en un televisor, por ejemplo, podemos manejar brillo, contraste, de tal forma que podemos aumentar o resaltar el grado de densidad de la imagen, de tal forma que podemos, se menciona dar ciertas ventanas dependiendo de la estructura que queramos identificar. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de una vértebra y vemos las estructuras adyacentes. Aunque tenemos buena resolución para ver aquí la aorta, las cruras diafragmáticas, pues se pierde un poquito en cuanto a la densidad interna del cuerpo vertebral. Sin embargo, si podemos disminuir el brillo y aumentar el contraste o disminuir el contraste, vemos otro tipo de ventana de la misma área. Podemos analizar diferentes partes. Por ejemplo, en esta ventana podemos valorar la aorta, las cruras, el hígado, el vaso. Y en esta ventana perdemos definición, pero podemos valorar muy bien o con mejor definición la integridad del hueso. Entonces, por ejemplo, en tórax podemos manejar una ventana mediastinal, podemos manejar ventana de pulmonar para ver intersticio pulmonar, etcétera, ¿no? De la misma forma, por ejemplo, en cráneo podemos tener una ventana cerebral para identificar la integridad de la estructura cerebral del cerebro, el cerebelo, el bulbo, el puente, o podemos darle una ventana ósea para valorar fracturas en el cráneo. Disculpe, doctor, una pregunta. Sí. ¿Qué dijo que se refería a las ventanas? Las ventanas es una forma de darle mayor densidad, mayor brillantez, pues, y también alterando el contraste de la imagen obtenida, de tal forma que podemos ver de diferentes formas una misma zona. Como les comentaba, ahorita después vamos a ir viendo más ejemplos, pero pues este caso podría resumirse así, ¿no? Por ejemplo, en esta ventana vemos bien estructuras de tejidos blandos y en esta otra vemos mejor estructuras óseas. Sí, gracias. Sí. También en los rayos X, por ejemplo, puede haber algunas situaciones que afecten la calidad de la imagen. Por ejemplo, si el paciente se movió o a lo mejor les han tomado alguna vez una radiografía de tórax, les piden que respiren y no se muevan. Eso con la intención de que la placa no salga
alterada por el movimiento. También en la tomografía puede haber algunas circunstancias que afecten la calidad de la imagen. Esto se llama artefactos. Por ejemplo, aquí en este paciente se ve bien en la parte anterior del abdomen, pero a nivel de los riñones se ve como unas líneas oscuras alternadas con unas líneas blancas. Esto porque el paciente se tomó la tomografía con los brazos al lado del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, al tomar una tomografía de abdomen o de tórax, se le pide al paciente que extienda los brazos por encima de su cabeza para que la densidad del húmero generalmente no afecte la calidad de la imagen de estas zonas. Aquí vemos artefactos por esquirlas, ¿sí? Un paciente que fue agredido con arma de fuego, le quedaron elementos metálicos dentro de la cavidad abdominal y estos artefactos metálicos dan unos artefactos en forma de estrella. Aquí se ve un artefacto de movimiento respiratorio sobre el vaso. Se ve como si tuviera un doble contorno. Básicamente en tomografía, si el paciente no se mueve, si no tiene elementos metálicos en su interior, generalmente con eso es suficiente para que el estudio salga adecuado. También es muy importante recordar que cuando ustedes vean una imagen tomográfica, es como si vieran al paciente ¿sí me escuchan, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, les comentaba que es como si vieran al paciente, si estuvieran parados en frente de él, viendo primero los pies y hasta atrás la cabeza. Tal forma que, por ejemplo, en esta imagen, aquí vemos el hígado, el lóbulo hepático derecho, el lóbulo hepático izquierdo y el vaso. ¿Sí? Es como si cortaran al paciente a la mitad y de repente viéramos el hígado, lóbulo derecho, lóbulo hepático izquierdo, como si estuvieran ustedes desde la cama, desde el extremo donde están los pies del paciente, pues, ¿no? Bueno, en cuanto a las ventanas, básicamente en cráneo se manejan ventana para hueso y ventana para cerebro. En tórax se maneja ventana mediastinal y ventana para pulmón. En partes blandas, por ejemplo, extremidades, se puede manejar una densidad o una ventana para tejidos blandos y una densidad para tejidos óseos, dependiendo de lo que queramos investigar. Por ejemplo, en el tórax, si el paciente tiene o sospechamos una lesión intersticial, o como en este caso, en estos momentos de pandemia, en neumonía por COVID-19, pues vamos a pedirle una tomografía de tórax con ventana pulmonar. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, un tumor mediastinal, un linfoma, lo que nos interesa es ver propiamente las estructuras mediastinales, ¿no? Si los ganglios o los conglomerados ganglionares están comprimiendo, por ejemplo, la vena cava, o si no es un linfoma, a lo mejor es un cáncer de esófago. En esos pacientes debemos pedir una tomografía de tórax con ventana mediastinal. La tomografía, esa sería una fase simple. Ahora también la tomografía se puede pedir o solicitar o realizar en una fase contrastada, es decir, al paciente se le va a administrar
medio de contraste. Generalmente es el mismo medio de contraste que se utiliza en las angiografías o en las sonografías, que es un medio de contraste. Ya después en la segunda unidad vamos a ver material de contraste. Es un medio de contraste a base de yodo y se prefieren los medios de contraste no iónicos, que son los más benéficos y que tienen menor índice de riesgo en cuanto a las reacciones alérgicas, sobre todo las reacciones severas. Es muy importante recordar, y cuando ustedes como médicos generales o especialistas soliciten una tomografía, si la van a pedir contrastada, deben explicarle al paciente que es un estudio en el cual se le va a administrar un medicamento especial para realizar las imágenes de las lesiones que ustedes están presuponiendo. Este medicamento o medio de contraste generalmente en el 99.5% de los pacientes es inocuo. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes de 0.5% que pueden tener reacciones alérgicas, las cuales pueden ser desde leves, moderadas, severas o incluso el choque anafiláctico y probable muerte. De tal forma que actualmente casi todos los gabinetes de rayos X, para evitar o disminuir los problemas legales que pueda acontecer por esas situaciones, se les pide a los pacientes que firmen un consentimiento informado, que debe incluir la firma del médico tratante, la del paciente y algún familiar. Es raro, pues, que pueda haber reacciones anafilácticas severas, pero eso no significa que no pueda pasar. El medio de contraste, sobre todo, que puede exponer más al paciente a este tipo de complicaciones, es el que se administra por vía endovenosa. También se puede administrar por una fase contrastada oral, es decir, se le da de tomar al paciente el contraste, sobre todo en patología abdominal. Por ejemplo, un paciente que ha tenido una apendicitis complicada y queramos ver o identificar un absceso en la cavidad abdominal, si le damos medio de contraste y el contraste transita a través de estómago, duodeno, yeno e ilion hasta colon, pues vamos a poderlo diferenciar las asas intestinales que tienen medio de contraste de alguna colección o absceso que tenga ese paciente supuesto. En rayos X, habíamos mencionado, se manejan 5 densidades radiológicas básicas. La más oscura es el aire. Después, parte de los tejidos del cuerpo humano, el tejido adiposo. Después, un poquito más brillante, es estructuras musculares o los órganos macizos que tienen en su mayor cantidad agua. Hígado, riñones, vaso, vejiga, por ejemplo. Después se ve más radiopaco, el calcio, y la densidad más densa es el metal. En forma natural, no hay metales en el cuerpo humano. En tomografía vamos a manejar las densidades Hounsfield, en honor a Gottfried Hounsfield, que fue el inventor de la tomografía. Recordar, Gottfried Hounsfield sí es un inventor, y él inventó la tomografía. Y Conrad Röntgen, él descubrió los rayos X, porque los rayos X pueden producirse de forma natural también. Bueno, entonces las densidades Hounsfield van en relación al grado de obscuridad o de brillantez que se presenta en los órganos, ¿sí? Por ejemplo, las estructuras más oscuras van a representar casi siempre aire, y la más, por ejemplo, pulmón, y las más radiopacas, o en este caso hiperdensas, pues van a ser el hueso compacto, la cortical de los huesos largos, por ejemplo. En el medio vamos a dejar al agua. En una escala que vaya del agua hasta el aire, es decir, densidades oscuras, vamos a tener -100, tejido adiposo. ¿Sí? Esta escala que se ve chiquita está aquí más amplificada. Tenemos de -100, va a ser casi siempre de -50, -150, es tejido adiposo. Por ejemplo, una lesión que se encuentre en el cráneo, ¿no?
una imagen hipodensa ahí sobre el cuerpo calloso, sobre la línea media. Puede ser un quiste por la pura imagen, puede ser un quiste por encefálico, puede ser un lipoma, puede ser un quiste dermoide, un neurocisticerco, pero si nosotros con la tomografía le colocamos un cursor en esa zona y podemos medirle la densidad, si fuera un lipoma, identificaríamos que tiene densidades de menos 50 a menos 150. A diferencia, por ejemplo, si fuera un quiste por un neurocisticerco, pues tendría en su mayor cantidad interna agua. Y las densidades que debería tener ese neurocisticerco en fase vesicular debería ser alrededor de 0. Si por el contrario es una lesión que pueda tener posterior a un golpe, por ejemplo un traumatismo, identificamos una zona hiperdensa y queremos identificar su densidad y tiene una densidad de 60, 70 unidades Hounsfield, pues por los antecedentes y por la densidad Hounsfield podemos pensar que es sangre coagulada. Para eso sirve la escala Hounsfield. En rayos X hablamos de radiopacidad y radiotransparencia. En tomografía hablamos de densidad, de tal forma que las imágenes brillantes van a ser hiperdensas, como aquí los cuerpos vertebrales, los arcos costales. Y hablamos de hipodensidad de las estructuras oscuras, por ejemplo el parénquima pulmonar. Y hablamos de estructuras isodensas cuando tienen la misma densidad en relación a un órgano que lo contenga. Por ejemplo, si yo dijera que esto a lo mejor es una lesión dentro del músculo deltoides, pues diría, esta es una lesión isodensa en relación a la estructura del deltoides. Entonces, en rayos X hablamos de radiopacidad, en tomografía hablamos de radiopacidad y radiotransparencia, en tomografía de hiperdensidad o de hipodensidad. Y después vamos a ver que en ultrasonido hablamos de aspectos ecogénicos o hiperecogénico y estructuras hipoecoicas o hipoecogénicas. Los diferentes métodos de imagen generalmente se pueden correlacionar los diferentes hallazgos que nos puedan demostrar, como en este caso, para darnos una adecuada correlación de hallazgos junto con los hallazgos clínicos propiamente del paciente y darnos un diagnóstico clínico radiológico. Por ejemplo, en un paciente pediátrico que tiene un aumento de volumen, que tiene ictericia no asociada a fiebre, descartando por panel viral una lesión por hepatitis, pues tenemos que pensar al hacer un paciente pediátrico que tenga un padecimiento de malformación, alguna anormalidad congénita. Se le toma esta imagen radiográfica, identificamos que coincide, ¿no?, con la exploración física del paciente, que tiene a la auscultación, a la palpación y a la percusión. A la percusión hay un ruido mate en todo el hemiabdomen del lado derecho y sospechamos una lesión tumoral, un paciente pediátrico ictérico. Una radiografía nos demuestra que hay una radiopacidad de una lesión sospechosa que está abarcando el hemiabdomen del lado derecho y acuérdense, las estructuras intestinales tienen aire en su interior, están desplazadas por esta lesión hacia el lado izquierdo. Podemos sospechar en este paciente por imagen radiográfica que tiene una lesión que proviene del abdomen derecho y ahí por anatomía, pues ahí está el hígado, está la vía biliar, está el riñón. Con ultrasonido vemos que la lesión que está identificada en el abdomen derecho es una lesión hipoecoica que tiene reforzamiento sónico que corresponde con lesiones quísticas. Y con la tomografía identificamos que efectivamente tiene una densidad
Si se dice, donde dice min 29, es una estructura que no es líquido claro, como la orina podría ser, pero tampoco es sangre porque no llega hasta los 60, 70, sino es una densidad líquida, pero moderadamente densa, ¿no? El paciente que es ictérico, que tiene una lesión que proviene seguramente del cuadrante superior derecho, y que en la tomografía vemos que está dentro de lo que es la glándula hepática, sospechamos una lesión de la vía biliar, una malformación frecuente en pacientes pediátricos. Es un paciente que tiene un quiste de colédoco. Entonces, integrando hallazgos clínicos, radiográficos, ecográficos y tomográficos, es como en algunos pacientes, no en todos, podemos llegar a una conclusión clínico-radiológica. ¿Por qué no en todos habría que hacer siempre radiografía, ultrasonido y tomografía? Luis Octavio. Sí, doctor. ¿Por qué no en todos habría que hacer siempre tomografía, ultrasonido y rayos X? Puede ser porque con un solo estudio sea suficiente, dependiendo, por ejemplo, de lo que se quiera buscar, porque incluso con algún método por imagen que no ocupe rayos X, como no sé, que el niño llegue refiriendo a algún dolor, se puede sacar con un estudio más sencillo y no es necesario utilizar los tres. Además, bueno, creo que otra causa podría ser que si se hacen los tres que ocupan una amplitud de onda muy corta a una gran velocidad, como los rayos X, pues es una gran cantidad de radiación que se le estaría aplicando al paciente, nada más porque sí. Sí, básicamente es porque hay que eficientar los servicios de salud, de tal forma que no solamente hay que darle todos los estudios al paciente, ¿no? Sino lo importante es hacer un diagnóstico oportuno, es decir, que le sirva al paciente en cuanto a su pronóstico y su tratamiento. Si un paciente llega con sospecha, con dolor de 24 horas, fiebre, leucocitosis, dolor en la fosa ilíaca derecha, rebote positivo, a lo mejor con una radiografía se le ve el fecalito o el asa centinela, ¿no? Y eso tendría que ser suficiente para hacerle una intervención quirúrgica por probable apendicitis. Sin embargo, pues si es un paciente que llega y lo andan rebotando y los diferentes servicios no lo quieren atender y para dilatar el procedimiento le mandan pedir ultrasonido, luego tomografía. A lo mejor sí llegamos al diagnóstico de apendicitis, pero puede ser que lleguemos a un diagnóstico de apendicitis, pero ya complicada, ¿no? Donde ya el apéndice se reventó y forma un absceso, un plastrón y se puede complicar con septicemia, puede llegar a la unidad de cuidados intensivos y lo más importante, o una de las cosas más importantes, ese paciente se puede demostrar que legalmente se puede demostrar que fue mal atendido y hay mala praxis. Entonces, debemos eficientar los medios diagnósticos. Bueno, hasta aquí queda por hoy y nos vemos el día lunes. Por favor. Sí, doctor, Sí, gracias. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Perfecto. Doctor. Sí.